Me imagino que si tenés computadora obviamente escuchaste hablar del antivirus McAfee, pero ¿alguna vez escuchaste hablar de John McAfee? Quédate por ahí porque hoy vamos a entrar en la historia de uno de los hombres más excéntricos que hayan pisado la Tierra. ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y hoy nos vamos a meter en la historia de John McAfee. Lo nombré en un video hace unos días y no paran de mandarme mensajes pidiéndome video completo sobre este hombre. Así que les voy a contar un poquito por encima la historia de quién es este hombre, el antivirus, demás, y vamos a entrar rápidamente en lo perturbador. John McAfee nació en Escocia el 18 de septiembre de 1945. Es programador y fundador de la empresa McAfee, que obviamente lleva su apellido. Y se lo reconoce como ser una de las primeras personas en diseñar un software que hiciera las veces de antivirus, o sea, pelear contra líneas de código que vienen a destruir tu computadora, cualquiera sea el aparato que estés utilizando. Pero por sobre todo, se lo considera quizás el primero en crear un escáner de virus. O sea que cada vez que estés escaneando el sistema para ver si hay algún virus metido por algún lado, deberías darle las gracias a este señor. Su carrera como programador inició en 1968 en el Instituto de la NASA para Estudios Espaciales de Nueva York. Luego pasó a Univac como desarrollador de software y más tarde a Xerox. Pero no fue sino hasta la década de los 80, cuando trabajaba para Lockheed, que McAfee recibió una copia del virus Brain, y ahí es donde se decidió a empezar a crear algo que pudiera combatir a estos virus. Así es que John McAfee se transformó en la primera persona en distribuir un software antivirus que en este caso se distribuía por el modelo de negocio de shareware, que básicamente es ese donde podés probar, utilizar, etcétera, etcétera, pero si lo querés completo, ahí sí tenés que pagar. Así que para 1989 renunció a Lockheed y ya trabajaba a tiempo completo en su empresa McAfee. Haber sido el creador del primer antivirus y quizás el más grande de todos los tiempos, lo hizo un blanco perfecto para los hackers. Tal es así que él, para cualquier cosa que hace en su vida, tiene que utilizar seudónimos o gente que haga estas cosas por él. Por ejemplo, nunca jamás compra ningún elemento tecnológico por su cuenta, sino que utiliza intermediarios que lo hacen por él. Imagínate que sos el crack de los antivirus, el hombre que de alguna manera es el estandarte de la seguridad informática, y luego tenés un montón de gente que está en la vereda contraria. De alguna manera, vos serías como el máximo galardón, la medalla más grande, el trofeo espectacular de cualquier hacker. Imagínate decir: hackeé a McAfee, soy el rey del mundo. Pero vamos a lo que sucedió en los últimos días, y contándoles eso ya van a ver un poco qué es lo que está pasando alrededor de su vida, y de ahí vamos a ir para atrás para repasar unos cuantos hechos complejos, vamos a utilizar esa palabra, complejos, que han sucedido en su vida. John McAfee acaba de ser detenido este 6 de octubre en España. Obviamente no es la primera vez que es detenido, ya fue detenido incluso el año pasado y otras veces antes, y los motivos de sus detenciones son variados, pero lo que dicen es en realidad que en este caso lo detienen por evasión de impuestos. Luego de que lo arrestaran en un aeropuerto en Barcelona, se encuentra a la espera de ser extraditado. Al parecer la situación es que McAfee no declara impuestos desde el año 2014, o por lo menos entre el 2014 y el 2018 se cree que no declaró ningún tipo de ingreso, cuando en realidad tuvo ingresos de todo tipo e incluso ingresos considerables. Pero lo curioso es que justo después de esto, su esposa subió una publicación a las redes sociales diciendo que en realidad John McAfee estaba siendo perseguido porque sabe muchas cosas. Una historia que hemos visto infinidad de veces. Cada persona que sabe algo de más desaparece, lo suicidan, lo meten preso, etcétera, etcétera. Y de alguna manera, meter preso a un hombre como este es la forma más fácil de controlarlo y de asegurarse que o no hable o pierda la vida. Vayamos para el año 2017. ¿Qué tal si te digo que estuvimos a punto de ver una batalla presidencial entre dos empresarios? Porque Donald Trump estuvo a punto de enfrentarse en la campaña presidencial a John McAfee. Esto no sucedió porque en primera ronda John McAfee perdió contra Gary Johnson, así que fue este el que siguió adelante en su lugar. Igualmente, esa no fue la primera vez que intentó meterse en la política, porque en el año 2015 había fundado Cyber Party, o sea, una organización política que de alguna manera hacía referencia a su pasado tecnológico. Y esto, además de demostrar que el tipo siempre se aburre y está buscando nuevos rumbos,
responde a que los medios en esos tiempos hablaban de una supuesta violación a una empleada y el asesinato de un vecino por problemas de narcotráfico. Lo curioso es que si bien no tuvo ningún éxito en la política, logró que se hablara más de eso que de todo lo otro. Y otra cosa de la que él no era muy ajeno es de la muerte, porque cuando él tenía 15 años, su padre se suicidó pegándose un tiro. El detalle de esta historia es que si bien tenía relación con su padre, este era agresivo, violento y alcohólico, por lo que de alguna manera para John McAfee y su madre fue una suerte de alivio. Y otra vez, hablando de alcohol y abusos, el primer gran negocio de John McAfee fue la venta de mientras estaba en la universidad. Por suerte no se dedicó mucho a eso porque su cabeza le permitió entrar en más de una empresa y dedicarse no solo a la programación sino a temas más profundos tecnológicos. Durante un buen tiempo McAfee vivió en Belice. En este lugar, aprovechándose de la situación económica, logró montar diferentes negocios, además de vivir en la casa más espectacular de todo el lugar. Pero entre otras cosas, armó un negocio de fármacos. Y en este negocio contaba con inversores, entre los cuales una era Alison Adoncio, quien cuando decidió tirar la toalla y abrirse del proyecto, McAfee intentó drogar y violar con un jugo en el cual había diluido 2 pastillas. Si bien al principio esta mujer no tenía muy claro qué pasó, sí tenía muy claro que se despertó confusa en la casa de este hombre, escapó como pudo y lo primero que hizo fue denunciarlo por violación. Obviamente no fue juzgado porque no solo no tenían las suficientes pruebas, sino que había una falta de jurisdicción de las autoridades estadounidenses en Belice. Y obviamente las autoridades de Belice no lo investigaron. ¿Por qué? Porque durante toda su estadía en ese lugar, el hombre donó infinidad de dinero y elementos tanto a la policía como a diferentes entidades del lugar. Y tampoco lo investigaron cuando misteriosamente su vecino murió. Que de hecho, McAfee ya había matado al perro de este vecino envenenándolo porque le molestaban mucho sus ladridos. Tan grave es la cosa que ni siquiera la familia de este hombre que murió logró que se investigara algo en Belice, porque tanto es el dinero que este hombre donó y seguía donando a la policía y a un montón de entidades que nadie quería perder la amistad, entre comillas, con John McAfee. Tremendo. Y todo habría seguido perfecto para John McAfee en Belice, de no ser que el ejército del país, en colaboración con la DEA, decidió detenerlo por un supuesto delito de tráfico de estupefacientes. Pero otra vez volvemos a lo mismo. Estaba tan conectado por todo el dinero que donaba que lo alertaron la noche anterior y logró escapar a Guatemala, donde sí, finalmente fue detenido. ¿Qué pasó entonces en Guatemala? Bueno, que Belice pidió que lo extraditaran, pero cuando tenía una visita judicial, McAfee hizo una especie de acting y se hizo pasar porque estaba teniendo un paro cardíaco. Ahí se congeló el caso. ¿Y qué pasó? Que en el medio de todo esto logró escapar a los Estados Unidos y no responder a ninguno de los cargos. Tremendo. Me vas a empañar el coso, me vas a empañar el coso. Otra de sus historias con la policía sucedió en el año 2019. Y quizás supiste algo de esto porque el tipo estaba preso y subía fotitos desde la celda, ahí posando, todo muy feliz, muy alegre, muy divertido, como si fuera una fantasía. Y por sobre todo tenía cámara y cosas dentro de la cárcel. Curioso. Específicamente el 25 de julio del 2019, John McAfee compartió una de las fotos desde la celda en República Dominicana, diciendo: mi segundo arresto en una semana, esto es un récord. ¿Y por qué fue arrestado el 19 de julio del 2019 por las Fuerzas Armadas de la República Dominicana mientras estaba estacionando su yate en Puerto Plata? Por varias cosas. Uno de los temas más intensos de su vida ha sido el hecho de evadir impuestos. En este caso lo buscaban desde 2012 por evadir impuestos en Bahamas. Pero cuando lo detuvieron, lo encontraron con múltiples armas de alto calibre, municiones y un montón de otras cosas bastante oscuras. Pero una vez más, el rey de la ciberseguridad empezó a tuitear cosas medio extrañas, como que por ejemplo la CIA lo estaba persiguiendo, que querían silenciarlo y por sobre todo que se iba a seguir escondiendo en los próximos días. O sea que el tipo públicamente decía: voy a seguir escapando porque me están persiguiendo, nos vemos en Disney. Si andan con tiempo, les recomiendo un documental muy interesante que se llama Gringo: The Dangerous Life of John McAfee, que lo pueden ver en Netflix. Es del año 2016,
dura 1 hora 40 y cuenta bastante tanto de la vida del hombre como un poco de lo que ha pasado en los diferentes sitios donde vivió. Y ese documental nos pone un poquito en contexto de realmente qué es lo que pasa detrás de todo lo que tiene que ver con este hombre, que de alguna manera podríamos decir que tiene un paralelo con Trump y con otros personajes que a fin de cuentas uno se da cuenta que no es que les importa el dinero, no, lo que quieren es ser famosos. Este tipo hizo todo lo posible por ser un montón de cosas que lo llevaran a la fama más extrema, tanto en su momento en la política, como en su momento como zar de la ciberseguridad, etcétera, etcétera. Y muchas de las cosas que luego ha hecho responden a esa angustia de no haber nunca logrado ser el personaje que quiso ser. Y su canal de YouTube es un claro ejemplo de todo esto. Si te pegas una vuelta, te vas a dar cuenta que el tipo hacía algunas cosas donde no queda claro si era todo una especie de bizarro acting, si era todo un reflejo de quién él era en realidad, pero lo que sí queda claro es que hacía una y otra vez cosas para depositarse en un sitio que, si bien finalmente lo consiguió por los motivos equivocados. Lo que no se puede negar es que siempre fue un grandísimo innovador, porque al margen de los antivirus podremos decir que John McAfee también es el creador del primer mensajero instantáneo para Windows. Este se llamaba PowWow y lo creó a través de su empresa Tribal Voice, que fue una de tantas que él abrió durante los años 90. El primer dato curioso de esta empresa es que fue fiel al estilo McAfee, un poco todo una cortina de humo, porque cuando la empresa se abrió, se la catalogó como una empresa total y completamente nativo americana, que estaba gestionada por nativos americanos cuando realmente era una empresa de él. Por eso es que con el tiempo este eslogan desapareció. ¿Cuál era el punto fuerte de PowWow? Que con el paso de los años logró ser el primer servicio de mensajería instantánea que tenía interoperabilidad entre diferentes clientes de mensajería. Ejemplo, con este podías comunicarte con gente que usara el mensajero de América Online, podías comunicarte con gente que usara MSN Messenger, ICQ, etcétera, etcétera. A fines de los 90, la empresa fue llevada a juicio por América Online porque insistían en que ellos habían inventado la frase lista de amigos, cosa que no se pudo comprobar, pero sí en el 99 John McAfee dejó la empresa. Así que podríamos decir que de alguna manera John McAfee es el hijo del virus Brain, porque todo lo que vino, todo el éxito en su carrera surgió a través de lo que él creó cuando conoció este virus. ¿Pero qué es el virus Brain? Brain es un virus que fue creado en 1986 por Basit y Alvi Amjad de Pakistán. Y aunque usted no lo crea, este virus no fue creado con la finalidad que en general son creados los virus. En este caso, se creó para proteger ante el pirateo los programas que ellos mismos creaban. Pasaron 2 años porque fue el 16 de mayo de 1988 cuando por primera vez se detectó este virus y se hizo público, cuando un periodista lo detectó en un disquete. ¿Qué es lo que hacía este virus? Básicamente no te dejaba recuperar archivos que habías almacenado en él. Entonces este hombre había guardado ficheros de trabajos que hizo durante meses y cuando este virus entró en el disquete nunca más pudo recuperar todo lo que había hecho. Este virus rarísimas veces dañaba los archivos que infectaba, cosa que comúnmente sí hacen los virus, y de hecho ni siquiera eliminaba los archivos. Lo que hacía es que te imposibilitaba el acceso a los mismos. Así que, otra vez recapitulando, John McAfee existe de alguna manera gracias a que unos muchachos de Pakistán no querían que les roben los programas que creaban, porque en su momento, no sé si ustedes recuerdan, no sé si habrá alguien del otro lado que existía en la época de los disquetes, pero cualquier cosa que hubiera en un disquete era tan simple de copiar como ponerlo, copiar y sacarlo. No había más historia. Obviamente la historia de John McAfee es mucho más profunda que esto. Hay muchas miles de pequeñas anécdotas que son muy interesantes, así que los invito a que revisen un poco la historia de este hombre y lo mismo su canal de YouTube, porque tiene muchas entrevistas que le han hecho y mucho contenido de su vida y obra. Y por sobre todo, comentame ahí abajo qué opinas de este hombre y de quién te gustaría conocer la historia, porque hay muchos personajes con historias muy interesantes dando vueltas por ahí. No te olvides por favor de sumarte al Team del Carajo con el botón que está al lado del de suscribirte. Con eso me ayudas a seguir haciendo videos. No te olvides de darle duro al botón de like, de suscribirte, tocar la campanita, seguirme en mis redes y por sobre todo cliquear ahí que hay más data suculenta. Juanito 6 por aquí y nos veremos la próxima. Paz.